Buenos días, sed bienvenido. Hoy vamos con 3 líneas de mutación a darle duración al carácter. El hexagrama número 32. Abajo Sun, arriba Shen. El matrimonio conformado por la pareja, digamos, madura, joven, dentro de los 8 trigramas. Significa duración, arquetipo del matrimonio tradicional, que conociéndose como siempre suelo referenciar, no necesariamente, pero por poner el ejemplo de manera más gráfica, pues se conocen en la juventud, van acumulando conocimiento, diferencias de trabajo, pérdidas de familiares, cambios de opciones en la vida, afrontando diversas vicisitudes, y si el destino y la suerte los acompaña, pues llegan hasta el final en función de ese alto vínculo, habiendo afrontado y habiéndose adecuado a todas las circunstancias que le ha ido poniendo por delante los trabajos y los días, como diría el CEO. Bien, dentro de este contexto es el que vamos a tener las consultas como esa grama terminal. Y para empezar hoy lo vamos a abordar desde lo creativo. La primera consulta supuesta, teórica. Nuestro consultante ha obtenido el hexagrama número 1 con 3 mutaciones, obviamente. Lo creativo, como sabéis, tiene las mayores exigencias respecto de nosotros mismos en relación a aquello que pretendemos, la consulta, el objeto de la consulta. Y oye, tienes la mayor elevación ética posible a tu alcance en relación a lo que pretendes. Vas a ser capaz de proveerlo con la justicia que le corresponde para que se desarrolle armónicamente, y esto lo vas a hacer de manera perseverante, la alta eticidad y el acompañamiento de los elementos pertinentes para su desarrollo cuando estás animado a hacerlo y cuando el ánimo decae y no tienes ganas de moverte a por ello, y sin embargo deberás hacerlo. Y además abierto en la demanda del tiempo. No es lo mismo cuando sacas al cachorrito a la calle que cuando sacas al adulto de 120 kilos. Mm. Dentro de este contexto, pues las líneas que mutan son la primera, que lleva al 44, la quinta al 14 y la sexta al 43. En la primera línea se le reconoce al consultante el carácter de dragón, ciertamente, es decir, está dentro de ese ámbito de energía espiritual, pero todavía está en formación, en cobertura. El texto literalmente dice: dragón cubierto, no actúe. No actúes, ¿por qué? Porque tienes delante el 44, que implica ¿qué? Implica una debilidad de carácter autocomplaciente en la que no debes caer, porque te llevaría al traste. A la lectura inversa del 44, es decir, en lugar de afrontarlo por la parte de la debilidad de carácter autocomplaciente en la que tú mismo te convences de que puedes afrontar aquello sin riesgo, y en cambio la lectura de arriba a abajo, teniendo en cuenta que arriba está Chien y abajo el dictamen, el viento que lleva las órdenes del cielo a todas partes, pues permeabilízate de ello y así no te permitirá debilidad. Pero de manera que primero, en términos prácticos y muy concretos, no actúes, fórmate, termina de formarte en principio. La línea quinta, gobernante ya central del trigrama externo, pues dragón volando en el cielo, únete a los tuyos que van ahí en paridad, en correlación corresponsable con la gran posesión que viene determinada por el cielo, que se genera en la interrelación mm, con la comunidad, con los hombres en lo libre, y que por ser tanto destinado por el cielo como representar una gran posesión, pues implica al mismo tiempo una gran corresponsabilidad. La línea sexta, al hacer el final, terminar, pues ojo, ojo,
que tenemos como complementario el 43. Hay una pasión que gobierna arriba y el texto dice, ojo, alarma, amenaza de desventura, desbordamiento, toma una resolución no violenta, no disimules tus defectos y da un enérgico paso en un sentido positivo, que en este caso, al ser terminar la línea, esta debilidad implica que te has acostumbrado a ganar y a avanzar hacia adelante y el dragón soberbio tendrá que arrepentirse si sigues de ese tenor. Así que consultante confiere el carácter en función de utilidad, perseverante durabilidad durante el variado pasar. El siguiente arquetipo es el 2, lo receptivo. Lo receptivo tiene los mismos enunciados, elevado logro, propicio y perseverante que lo creativo, y es cuasi para en la energía, solo que esta es la energía derivada. Pues allí lo creativo, idea, tiene el campo de la idea en base a principios, y aquí lo receptivo, al llevar a cumplimiento en el mundo físico, pues debe tener el agregado, tiene el agregado de con abnegación y también la advertencia, puesto que no es lo creativo, de que si va en seguimiento de lo creativo haya conducción, pero si se adelanta se extravía. La tierra no da frutos de diciembre en julio. De manera que dentro de este contexto de lo receptivo, la línea en mutación son las dos que lleva el hexagrama 7, la tercera que lleva al 15 y la cuarta que lleva al 16. La línea central de lo receptivo en el centro es la primera que lleva el hexagrama número 7, que es el ejército, la disciplina, es también el sistema inmunológico. Pues bien, el texto de esta línea le dice al consultante, aquí sin ningún propósito especial, no tienes que maquinar, no tienes que estar ideando, sino que ocupándote centralmente de aquello en lo que ya te debes en el día a día, pues nada va a quedar sin ser debidamente cumplimentado. Por tanto, disciplínate en relación a ese propósito, como haría un buen general en el ejército, o como hace el sistema inmunológico para el mantenimiento de la salud. Disciplinado en relación al texto de la línea, que implica no meter arbitrariedades, no estar dándole vuelta a la cabeza, sino acometiendo lo que diariamente es tu obligación y nada crucial va a quedar sin ser atendido. La línea tercera abunda sobre el aspecto que pudiera tener de tendencia negativa y que aquí en la tercera se evidencia. No te inquiete el querer acopiar, el llamar la atención, el lucir más, el ser más conocido, el alcanzar mayor éxito mediático, para nada. Tienes una posición de cumplimiento, pues dedícate a este cumplimiento con abnegación, con modestia, el arquetipo transicional es el de la modestia, que también implica la justicia universal por cuanto se ocupa de equilibrar que los extremos no adolezcan por exceso ni por defecto. Ocúpate en lo que ya debe estar comprometido sin importarte si con esto te reconocen brillante o pasa anonimado como la modestia. En medio no tiene empacho en reconocer, bajar los extremos o equilibrarlos, perdón. La cuarta línea, dentro del contexto de lo receptivo y siendo primera del trigrama externo, pues muestra al consultante una bolsa atada delante de su camino y le dice el texto, bolsa atada, no hay tacha, no hay elogio, pero esto exhorta a andar con cautela.
cautela que el complementario transicional nos dice de qué manera afina el oído. El 16 es el entusiasmo, que fundamentalmente es el espíritu de la música, por cuanto representa la danza de Chen sobre el seno terrestre, siendo el primogénito, gastando las energías entre el cielo y la tierra. La capacidad de afinar el oído para no marrar y estar atento a cómo la bolsa que puede contener dentro y cómo afino el oído y abuso la vista para no, para que no me vaya a morder lo que haya dentro de la bolsa. Así que subordinado a finalidad, perseverante durabilidad en el variado pasar. El siguiente arquetipo es la necedad juvenil. Está constituido por el patrimonio ancestral magistralmente establecido, en torno al cual el joven ignorante, pues como el arroyo que debe abrirse camino en la falda de la montaña y que necesariamente tiene que discurrir, ganándose paulatinamente el cauce según la gravedad que la montaña le va imponiendo, tanto en su orografía como en sus principios, para que abrir paso a su propio caudal y tener su propia singularidad. Pues bien, dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 18, la cuarta al 64 y la sexta al hexagrama número 7. La tercera línea, tenemos a alguien veleidoso, o bien el consultante, o bien con el socio, lo que pretendemos no está estabilizado. Un día piensa uno en tener un emprendimiento, al rato llega un amigo y te convence de lo contrario, es decir, así no es posible establecer una regla firme para llegar a un buen puerto. Por tanto, el complementario transicional, oye, aquí el trabajo se está echando a perder. Párate, analiza por qué en el tiempo, retrocede en el tiempo, por qué dejas indolentemente pasar las cosas sin tener una certeza, una cierta certidumbre, corrige la base porque está mal establecida y cuando establezcas otra, pues vigila que no vayas a tener otra vez estos cambios de timón. La cuarta línea, que es ya primero del trigrama externo, pues tenemos que el joven es terco y corto de luces. Tenemos por delante el 64, que es antes de la consumación. El arquetipo de antes de la consumación representa un río helado. Los personajes centrales, el personaje central, prototipo para el cruce del río helado, es el zorro con su magistral, con su ancestral característica de astucia y cautela. Pero aquí, en cambio, es decir, el zorro oculta el río helado, ciertamente, como el 64 está a punto de consumar, pero tiene, en medio está este río helado en que si se precipita se puede hundir. Pero aquí tenemos que el consultante, aparte de pocas luces, es obstinado en lo que pretende. Y como el magisterio no se va a poner a discutir con él, pues no tiene más remedio que dejarlo marchar y que pruebe el estrellarse el mismo, que pruebe su propia medicina. La línea sexta, en este contexto de rectificaciones, de rectificaciones, ciertamente la sexta línea se ocupa de cómo deben emplearse las rectificaciones, incluyendo la de este joven necio que se ha estrellado y luego vuelve. La línea sexta dice, a la hora de corregir, lo propio es orientar en el debido, en el sentido correcto, pero no hacer jactancia de poder y mucho menos de crueldad. Tenemos como transicional el ejército. El ejército actúa con una precisión lo mismo que el sistema inmunológico. Digo lo mismo que el sistema inmunológico porque este no connota ideas difusas como se puede tener en relación al ejército por el mal empleo que algunas
algunos tiranuelos hagan del ejército. La estructura del ejército debe estar bien formada y es para casos de crisis y en función del conocimiento atesorado, pues sería equiparable al sistema inmunológico que actúa con proporcionalidad y en relación específica a la gravedad. Pues bien, en este caso hay que hacer una corrección, pues disciplinadamente corregir en relación al sentido de orientación, pero sin jactancia sin, y sin elementos de crueldad. Así que por alta finalidad, persevera en los días con durabilidad. El siguiente arquetipo es el de la espera. Tenemos las nubes en lo alto del cielo y el arquetipo para esta manera de enfrentar la espera, pues el campesino tradicional que ha hecho la labor, ha arado, ha sembrado, pero tiene las nubes están en lo alto, pero como no llueve, pues refugia, toma refugio en la casa, toma un pan y un vino, lo comparte con el vecino, prepara los aperos y está avisorando para cuando llueva, pues entonces tranquilamente habrá que darse a la siguiente labor. Ahora espera. La primera línea lleva al 48, la cuarta al 43 y la quinta al hexagrama número 1. La quinta línea, la quinta línea lleva al hexagrama número 11, la paz. La primera línea, dentro de la espera, remite a un contexto antiguo en que las ciudades tenían una pradera, o, bueno, cuando la había, pero en general, que no fue excesivamente montañoso. Incluso con montañas, solía haber un espacio amplio en donde la gente esperaba antes a que abrieran las puertas de los muros de la ciudad para entrar. Pues aquí nos sitúa en un lugar descomprometido. Podemos tener una vecindad muy amplia, pero como no necesariamente vamos a converger en la finalidad dentro de ella, pues aquí sin compromiso, sin compartir, como indica el complementario, el agua, que es el pozo, refiriéndonos, mira, comparte lo elemental, lo básico, no te comprometas en más, porque luego lo mismo tú vas al norte y con quien has estado hablando va al sur o al este. Sin compromiso, espera en la pradera porque el asunto todavía está lejano, no te comprometas. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, aquí vemos que el consultante está en una obsesión, está obcecado. Se ha metido en un pozo y el texto le dice, sal de esa obcecación porque según el contexto hay hasta riesgo de derramamiento de sangre complementario transicional de esta línea es el 43, donde hay una pasión que es incompatible con la razón y que además gobierna todos los elementos ya porque está en la cabeza. Allí bien asentada, no hay que la quite y además se enmascara. Ojo, hay que tomar una resolución de carácter positivo, que queda descartada la violencia y también, por supuesto, el tratar de enmascarar las propias deficiencias. Pero es necesario salir de esa obcecación que te gobierna. En la línea quinta parece que el consultante ya en la línea de gobernación y en función de las anteriores recomendaciones, especialmente de esta tan grave, pues ha recapacitado, ha tomado ejemplo del campesino y se sienta a comer y beber en paz y con ello ya está elaborando por el propio futuro en paz, como indica el complementario transicional arquetipo número 11 que es el de la paz. Así que por alta finalidad persevera con durabilidad en el andar. El siguiente arquetipo que debemos afrontar con tres líneas de mutación es el hexagrama del conflicto. Está compuesto arriba por el trigrama Chin, el cielo, cuya naturaleza está arriba y tiende hacia arriba, y abajo el agua, cuya naturaleza tiende hacia abajo y agua. Bien, esto retrotraído al ámbito de lo humano, pues
mientras que entre el cielo y el agua no hay realmente un conflicto. En el ámbito del humano, dos tendencias divergentes, pero cada una por naturaleza, pues pueden entrar en conflicto, entran en conflicto cuando están conjuntamente y tienen un interés al que deben referirse los dos, sea la comida, sea el dinero, sea lo que quiera que sea, el alimento que está en el medio, el trabajo, las proporciones que cada uno y cada uno cree estar en su razón y llegan a un conflicto. El texto del conflicto previene de que lo mejor de un conflicto es no tenerlo. Si has entrado y puedes dar marcha atrás, da marcha atrás. Y si es que has de pasar por él, pues necesariamente por la mano de un juez imparcial. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 44. La quinta al 64 y la sexta al hexagrama 47. La tercera línea dentro del conflicto le dice el consultante, ya sabemos que las líneas terceras suelen estar muy tensionadas y es lo que le pasa a esta línea, al consultante en esta línea. Está tensionado, quiere más notoriedad, cree que la labor que hace no le reconoce, el jefe no lo mira bien, el negocio no va todo lo floreciente porque cree que debe añadir esto, debe añadir aquello otro, y el complementario transicional además es una incitación, el 44, encuentro súbito con elementos autocomplacientes, y ceder sería pues caer en algo que no debe. Si no debe entender el 44, pues que él está sometido a leyes de principio, tiene una función que cumplir y cúmplela honestamente y déjate de buscar elucubraciones para amplificar tu brillo, el reconocimiento externo, que esas son cuestiones que no deben competerte en absoluto, sino tú dedicarte a lo que realmente sabes y debes hacer bien. La línea quinta, dentro del contexto de la judicatura, pues resulta que hemos encontrado al adecuado abogado, al juez imparcial, en cuyas manos poner nuestro proceso para que antes de la consumación, esa grama transicional 64 que promueve esta línea, pues este juez pueda, este abogado, pueda instruir nuestro proceso como el viejo zorro que aunque sabe que las gallinas están a la otra ribera, pues ausculta con cuidado los legajos que le hemos llevado para llevarlos finalmente a un juicio justo y adecuado a la consumación. La línea sexta, dentro de este contexto de pleitos, pues le dice al consultante, tiene además esta línea al mutar, produce el hexagrama 47, que nos muestra la imagen de la opresión, la desazón, el agotamiento, un lago vacío, cuarteado, el agua subsumida. Madre mía, que me ha tocado. Pues te ha tocado prueba del carácter. Una prueba del carácter que va a redimensionar tu propia concesión respecto de lo que te corresponde o no, lo que tú creías, aceptándolo vas a redimensionar más adecuadamente conforme a la realidad tus propias perspectivas y vas además a minorar el rencor. A esto debemos unir que la línea dice, ¿de qué te serviría haber ganado por la mañana 3 medallas si ahora públicamente te la habrían de quitar con deshonor? Aguantar el palo y redimensionar tus expectativas es lo que corresponde a tu Tao en este momento como prueba de tu carácter. Así que consultante, por la alta finalidad, confiere al carácter durabilidad. El siguiente arquetipo que debemos afrontar es el del acercamiento, esa grama número 19. Acercamiento de lo superior a lo inferior, no mezcla. Acercamiento cuya finalidad es, obviamente, analizar la cuestión con proximidad, pero con el subrayado, no sea que me encandile la proximidad y me meta con imprevisión y luego me falte
perspectiva, con perspectiva, con durabilidad, con extensión, con vista larga. Bien, pues dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 7, la tercera al 11 y la cuarta al 54. La primera para el consultante y su estudio está en consonancia con el tiempo. Hay una coincidencia cronológica entre el tiempo y vale. El estudio le dice al consultante, puedes sumarte a la tendencia del tiempo, esto que te ocupa ahora la cabeza y te inquieta y que ha llevado a consulta, puedes ocuparte. Pero ojo, no te vayas a perder en los remolinos del mundo cuando te lances a esta prosecución. Disciplínate como hace el ejército, que es el transicional que tienes delante, o como hace el sistema inmunológico, respecto de puntual necesidad de crisis. Mira los elementos con que tú cuentas para hacerle frente, distribúyelo con la sabiduría de un general bien formado, o la que tiene el sistema inmune, para actuar con proporcionalidad de lo que tiene en su propio ser para afrontar lo que le acontece. Distribúyelo de manera estratégica y disciplínate conforme a eso. La tercera línea le dice ciertamente, ahora ya te puede ir a por el proyecto. Pero ojo, no para confortabilidad, por más tentador que este encuentro pueda mostrarte ese aspecto de manera prioritaria. Ay, qué bien que me voy a encontrar y tenemos esta coincidencia y frena. Si estás en ámbito de confortabilidad, y la advertencia no la estoy haciendo en vano, corrígela, porque es necesaria la atención suficiente para conjugar la energía yin y yang en pro de la paz, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 11. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues entendamos que ya el consultante ha entendido por lo menos enteramente, casi enteramente. Todavía le queda que aprender del transicional 54, que promueve esta línea. El 54 es el arquetipo de la concubina, de la joven concubina que entraba en la casa del hombre mayor, que ya tenía una esposa principal y que aunque respondiera al corazón de ambos, quiero decir, de la joven y del hombre mayor, tenía que subordinarse a la dueña de la casa. Esto en el ámbito menos que produce menos escosedura que en el de la cultura actual, la subordinación, es decir, de los elementos de la pasión, del corazón, de la visceralidad, de los deseos, en fin, biológicos. Por ahí no hay emprendimiento para nada. El noble, dice el texto, para este hexagrama, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y por lo tanto no emprende, sino que subordina su deseo al deber. Y el deber para esta línea, en la cuarta línea, que es un acercamiento cabal, ya no era el de confortabilidad anterior que debía corregir para conciliar en paz los elementos yin y yang. Aquí le dice, mira, se reconoce el deseo del corazón, pero tras los deseos del corazón de ventura, somete el deseo del corazón al deber de las circunstancias actuales. Así que, consultante, por la alta finalidad, dale al carácter en los diversos días durabilidad. El siguiente arquetipo es el 26, el hexagrama del gran transformador. Tenemos a Ken arriba, significando el gran magisterio, la universidad de la vida, como yo le llamo, o también la gran biblioteca de Alejandría, actualmente renovada e incrementada.
donde la energía de lo creativo humano, pero en estado latente, bruto, pues va a la facultad, le dan la formación de vida para su propia dignidad y para capacitarlo para que pueda ganarse la vida dentro del contexto de civilización. Y también tiene la segunda opción de cuando un ciclo ha periclitado, pues va allí y se ilustra de cómo reciclar. Dentro de este contexto del 26 o de la gran universidad de la vida, la línea primera lleva el 18, la cuarta el 14 y la sexta el hesagrama número 11. La primera línea le dice al consultante: te has equivocado de facultad, totalmente. Tienes por delante el arquetipo del trabajo, lo he echado a perder para ti. ¿Y por qué? Porque has querido entrar aquí. Si tú eres totalmente de letras, ¿qué haces en este campo de ciencia tan dura? O al revés. Tú tienes una sensibilidad de artista pero no tienes una mente hecha para, pues, te has equivocado. Párate, retrocede cuando has admitido que indolentemente que se te cuele esta debilidad, y da por los amiguetes y el tal, pues, analízalo, corrígelo porque por aquí no vas a avanzar. Establece otra facultad como elección y vigila que no vayas a, cuando empieces a darte cuenta de que has errado otra vez. Con la cuarta línea, que muta y va a, ya es primera del trigrama externo, y va a la posesión de lo grande, como transicional, le dice el consultante: en función de lo que puedes alcanzar esta promesa que viene destinada del cielo, de una gran posesión que implica gran responsabilidad y que está situada como expectativa en tu futuro, prevé, ya te equivocaste al principio, ahora el modelo es, ponle una tablilla al nacimiento de los cuernos del joven torito cuando todavía es un becerrito pequeño. Así él aprenderá que aquello no le sirve para cornear y él estará tomando previsiones para el futuro de su gran posesión, controlando de este modo la ferocidad, los brotes de ferocidad. También un dique, es decir, el río se desborda y la ciudad padece cada año en el invierno, ponle un dique y en lugar de destrucción estás conteniendo, convierten en energía eléctrica y estás previniendo una gran posesión futura. La línea sexta, si has tomado la debida nota, y debe haberla tomado el consultante, y no solo nota, sino nota a pie, en el interior de la carne y la sangre y en los actos, pues así finalmente en la sexta línea pues sale por la puerta de la facultad echando el birrete por lo alto, cum laude, y conjugando, sabiendo conjugar perfectamente las energías yin y yang que ha aprendido a controlar en pro de la paz, como indica el transicional hesagrama número 11. Así que procurando por alta finalidad perseverar en los distintos días con fidelidad. El siguiente arquetipo es el 29, Can y Can, lo abismal, peligro objetivo, pero también es el magisterio ancestral del agua, que sabe sortear todos los peligros, fiel a sí misma, transparente, con adecuación a la gravedad y además fertilizando por donde pasa. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hesagrama 48, la cuarta al 47 y la quinta al hesagrama número 7. Dentro de este peligro objetivo vemos al consultante, las líneas terceras tienen esta cuestión de multitensionalidad y de un augurio en general no muy favorable, pues vemos al consultante que está acosado, tiene detrás una muralla de piedra que es inescalable y delante de sí mismo tiene una punta de espada apuntando en el externo. Está entre la espada y la pared, como dice el refrán.
Y el contexto del transicional le dice mantente con agua. Del 48, el arquetipo elemental, básate con lo que es fundamental para la vida, el pan, pero aquí no hay ni pan siquiera, aquí es agua. Agua con dentro de este contexto, ni corto ni largo, sí, no vayas a morir de sed, pero en esta fracción debes pararte sin más pretensiones que alcanzar que esto, que poder dar unos buchitos de agua y compartirlo con los que están al lado. La línea cuarta, que es primera del trigrama externo y lleva el 47, que implica, es el hexagrama de la desazón, la opresión, el agotamiento, pero que en realidad lo que implica en la prueba del carácter, pues tenemos al consultante en la cuarta línea que recibe alimento por un ventanuco que tiene una doble función. Primero, pues, que significa ventanuco, por donde le alcanza una escudilla de agua y una de arroz, mantenimiento magro. Y también un ventanuco por donde entra un rayito de sol, que puede ir habiendo, pues, en ambos casos se va manteniendo y en ambos casos va ampliando poco a poco. Esto es prueba del carácter, no hay manera de salir de esta situación, sino poco a poco. Y además, como indica el 47, que es prueba del carácter, oye, consultante, tenía unas previsiones erróneas para ti, esta es la realidad, no pretendas argumentarle al destino toda la hipérbole que tú tienes ahí de razonamiento, de yo tengo estos méritos, esperaba, olvídate de todo eso y disminuye el rencor contra el destino que tampoco te va a servir, más bien te va a pesar enormemente, o más mal te va a pesar enormemente. Con la quinta línea, dentro del contexto de peligro objetivo en el que estamos, el consejo para este consultante es no tengas vanas pretensiones de avance. Ve escrutando el tiempo como un ejército bien preparado o como el sistema inmunológico ha tenido a las circunstancias de crisis en medio de las que está y por allí por donde la propia naturaleza de los días te vaya abriendo cauce con facilidad, tú sin otra pretensión discurre como hace el agua en cuanto encuentra una salida por la gravedad circunstancial. Así que por la alta finalidad, al variado pasar, ajustas tus días con fidelidad. El siguiente arquetipo que debemos afrontar en el día de hoy es el hexagrama número 30. Está constituido por la repetición del trigrama Li, la claridad, el ojo, el sol, el fuego, la capacidad de adherir, algo esencial, perseverar en el cultivo, separando lo claro de lo oscuro, lo blando y lo duro, permitiendo que la luz penetre en nuestro ser y también que se la difundamos a aquello de lo que nos ocupamos. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 56, la segunda al 14 y la sexta al 55. La primera línea, dentro del fuego, siempre hago uso del mismo símil, pero creo que es útil. Vamos a prender un fuego en el campo, acopiamos brosas, pajitas, ramitas, y etcétera, y un tronco grande, y portillamos, soplamos, abanicamos al fuego que chisporrotea por aquí, chisporrotea por allá, a ver por dónde coge. Pues bien, el texto habla de que las huellas de los pies corren entrecruzadas. De la misma manera que en el fuego soplamos por aquí, soplamos por allá, hasta que cogemos el centro. Y dice el texto, si no pierdes la centralidad, vas a encontrar el camino al que te deberás adherir. Adherir como extranjero. Hexagrama número 56. No arrastres tus fueros anteriores, ser respetuoso con las costumbres,
no las critiques en absoluto por exóticas que te puedan parecer, respétala, trata con honorabilidad, sé magro en tus ambiciones subjetivas y atento, obviamente, a aquello que debes aprender durante este tránsito. La segunda línea, que es consecutiva a esta, es el fuego aprendido ya en el corazón del tronco de encina que tenemos. Madre mía, seco, aquí arde, aquí hay una buena posesión, como indica el complementario transicional, el grama número 14, la posesión de lo grande destinada por el cielo, gran responsabilidad. Pues sí, aquí acabas de encontrar el centro de la cuestión medular, puede cargar como en un gran carro en los elementos que tienes colegidos de personas, elementos, eh, eh, financiación, todo lo que quiera que competa a tu estudio, puedes cargarlo aquí, ciertamente con una gran corresponsabilidad para llevarlo hacia adelante, porque va a implicar una gran posesión si la llevas de esta manera central. Muta también dentro de este contexto de claridad el hexagrama número 6, perdón, la línea sexta que lleva como complementario terminal al 55, hexagrama de la plenitud, plenitud de aplicación de la justicia, porque proviene el 55 de la plenitud de después de haber instruido todo un proceso que se genera en el hexagrama 21, la mordedura tajante, donde se estudia todo para que las cosas sean justas y claras. Bien, pues aquí ya se han estudiado las condiciones específicas y concretas del caso en cuestión y ahora se trata de aplicar justicia. Y para aplicar justicia al final, pues vea por la cabeza del mal, quítala y extiende cuando has descubierto que hay algo que marea todo el contexto, quítala y extiende justicia sobre la secuacidad. Así que por la alta finalidad, con perseverancia, a los diversos días te habrás de adecuar. El siguiente arquetipo es la retirada, el grama número 33. Tenemos abajo la montaña, significando lo material y también lo vulgar. Lo material tiene un límite, todo en la naturaleza tiene un límite. El arquetipo es abajo una montaña, orográficamente la montaña dentro de lo humano. Estamos en lo alto del Everest, sube, wow, magnífico, extraordinario, que el logro más importante, incluso en lo tecnológico, en la civilización. Mira ahora hacia arriba, hacia el cielo, que es la montaña y que son los imperios que han pasado. Nada, ¿no? Pues este contexto debe significar para el consultante la capacidad de percibirse cuando sube lo vulgar y cómo debe retirarse a sus valores superiores. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 44, la cuarta al 53 y la quinta al 56. La segunda línea le dice, dentro del contexto de la retirada, consultante, átate con cuero de buey amarillo al noble en su sentido en la retirada. Me explico. El noble obviamente porque está investido de principios éticos, no porque tenga título. El cuero porque es una ligazón poderosa. Y el color amarillo porque sí, implica la nobleza solar como la áurea nobleza del oro. De manera que esto es semejante al pasaje aquel no recuerdo exactamente si en la Ilíada o en la Odisea, donde Ulises se hace atar al mástil para que el canto de la sirena y taparse los oídos, para que el canto de la sirena, como aquí el 44, el encuentro súbito con lo complaciente, que es el transicional, no vaya a tentar al consultante. Átate al noble y permeabilízate de sus principios, como es la lectura positiva del 44, no la negativa, que es ceder a la debilidad. La positiva es saberse sometido a los principios celestes y entonces no se incurrirá en la debilidad. Por tanto, átate al noble en su retirada.
La cuarta línea, que ya la primera del trigrama es externo, pues le dice al consultante, habiendo dejado al vulgar detrás, esto ya la pérdida queda para él. Tú con este paso definitivo hacia adelante, todavía en camino, porque tienes por delante al 53, una evolución que debe ser estudiada y meticulosamente planificada y ejecutada de manera material y espiritualmente con elevación para que termine siendo ejemplar, pues para el vulgar queda la pérdida. Y para ti, con este paso, el establecimiento de una evolución gradual que deberás terminar de manera ejemplar. La línea quinta, que es ya la de gobernación dentro de la retirada, pues aquí ya la sabiduría ha calado con los enunciados precedentes dentro del consultante y por tanto el, ya trata además la retirada con el vulgar de manera amistosa y obviamente se apresta a recorrer el camino que tiene delante como extranjero en esta retirada, pero que va hacia arriba. Así que, y en pro de finalidad a los diversos días con fidelidad. El siguiente arquetipo, el siguiente eslabón, el 35, el progreso expansivo del Sol, que en un solo día ilumina Oriente y Occidente y todo lo que hay entre un extremo y el otro. Requiere capacidad receptiva, apertura y luminosidad desde arriba hasta los bajíos, las fases centrales y las altas, a fin de poder proveer de los elementos necesarios para producir un progreso expansivo como el del Sol. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 64, la tercera al 56 y la sexta al hexagrama 16. En la línea segunda del progreso vemos al consultante avanzar con tristeza. No obstante, el texto le dice ser perseverante. Ciertamente todavía te queda que cruzar el río helado. Tienes como transicional el 64 antes de la consumación. No te vengas abajo por el elemento de aquello que te produce tristeza y sigue perseverando con la cautela del zorro tradicional para no precipitarte cuando todavía estás a punto de cruzar. La tercera línea dice, si lo hace de ese modo, pues vas a encontrar conjunción con otros elementos, con otras personas, con otros elementos en el entorno, para poder afrontar el camino de evolución delante, que es el 56, con adaptación al recorrido a hacer sin arrastrar los fueros precedentes, la nostalgia de la tristeza, aquellos residuos, olvídate, trata el camino con respeto porque eres extranjero, sé magro en tus ambiciones personales y atento a lo que debas aprender en la conjunción, ya que tienes conjunción para avanzar. Finalmente también muta la línea sexta que lleva el 16 en el extremo del 35 le dice si para el final con rigor debes corregir o castigar, pues mm, no debes perseverar en el castigo, pero sobre todo para nada con el exterior y debes empezar contigo mismo y con aquellos que estén comprometidos en lo tuyo. Pero te propongo como complementario transicional al 16, que promueve la línea, que requiere la finura del oído para no marrar con proyectos que sean inadecuados a la vibración y a la empatía del entorno, que es lo que finalmente debe aprender a calibrar. Afina el oído para empatizar y así podrás hacer marchar ejércitos. Así que por tu alta finalidad, persevera en los días con fidelidad.
El siguiente arquetipo que debemos afrontar es el del oscurecimiento de la luz. Hexagrama 36. Abajo el sol, arriba Kun, la tierra. Esto significa en el ámbito de lo humano que prevalece lo vulgar y el noble ante esta invasión de toda la iniquidad, pues lo mejor que hace es pasar desapercibido y no querer hacer brillar su luz para no ser arrollado por este tumulto de la oscuridad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 15, la segunda al 11 y la cuarta al 55. Pues bien, con la primera, el noble pretende llevar a cabo su labor, pero es sorprendido inmediatamente por la plebe de los vulgares que lo hacen plegar las alas y encima se tiene que hospedar en el mismo albergue y aguantar todo, toda lo que le quieran decir. Con esto está poniendo, dice el texto, que el noble no come durante 3 días, pero no pierde su interioridad. Y ya con esta actitud de saber aguantar y haber plegado las alas, pues está equilibrando con modestia los extremos en la mitad, como indica el complementario transicional hexagrama número 15. Dentro de las mutaciones, la segunda, dentro de este contexto, el noble ve que tiene algo que hacer y se arroja a conciliar los elementos yin-yang en pro de la paz, y en función de ello, esto es el transicional, el arquetipo de la paz, y en función de este arrojo valiente y justo en el que se mete no solo por sí, sino por conjugar un cierto contexto en paz, pues debe pagar una herida, un diezmo que tendrá que asumir. La cuarta línea dentro del 36, siendo ya primera del trigrama exterior, pues le llega alguien, le comenta que se va a perpetrar contra él, se está fraguando un golpe. Entonces, cuando con la fuente es fiable, él lo tiene claro en su interior, como indica el complementario transicional. Li en el interior, cuando la cosa está justamente debatida, pues Chen inmediatamente en el exterior. Es decir, abandonar portón y patio para que el golpe no le llegue. Así que por la alta finalidad, persevera en los avatares de los días con fidelidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el antagonismo, el 38. En la tradición eran dos hermanas, falta la mayor, por tanto denotando el principio de autoridad está ausente. El texto tradicional habla de cada una de ellas, depende de un marido que tiene ideas muy divergentes. Bien, ciñéndonos dentro de este contexto de antagonismo, no se pueden emprender grandes empresas. El texto sí dice, el noble allí donde se encuentre debe conservar su propia singularidad y respetar también las que estén en el entorno. No puede hacer en este contexto grandes emprendimientos, pero debe tratar lo posible. Pues dentro de este campo de posibilidades tenemos que la línea primera lleva al 64, la tercera al 14 y la sexta al hexagrama 54. La primera línea le dice al consultante: no corra tras lo que ahora crees perder de una manera definitiva, que por sí mismo en algún momento las circunstancias, si no lo mismo, pero va a poder recuperarte de aquello que ahora mismo crees perder. Y por supuesto no te alíes con oportunistas que vengan a ofrecerte, no. Tienes por delante, antes de la consumación, implica un río helado en el que puedes hundirte por precipitación o por malas alianzas, y sé cauteloso todavía todo el tiempo antes de poder consumar adecuadamente. La tercera línea, pues le dice al consultante: ciertamente la cosa no ha empezado bien para ti. La línea representa además a un hombre y a una mujer vueltos de espalda, con los ojos mirándose de través. Y dice, pero esto no implica que necesariamente la cosa tenga que terminar mal,
si no perdéis el sentido de finalidad, que según provee el complementario transicional, es una gran posesión que exige una gran corresponsabilidad, de manera que en función de esto, pues podéis rectificar el mal encuentro inicial. La línea sexta, pues le dice al consultante, oye, destensa el arco, porque aquello que crees ver como un carro cargado de demonios no es más que una costumbre, no es más que te va a sacar de un contexto que no es de tu agrado, son las apariencias, pero las apariencias engañan. Cuando la cosa tome proximidad, verás que aquello que viene a tu encuentro son realmente a mí. El complementario transicional es que aquello que en principio te parecía tan feo es un acostumbramiento a formal, estético, externo, a fin de cuentas visceral, detrás del cual no se debe emprender. El 54 reconoce los deseos del corazón, ahora me cambian la idea, esto me parece feo, pero realmente somete el querer y tu sentido de autocomplacencia al deber. En cuanto veas que aquello que se acerca realmente supone una mejora, pues destensa tu arco y acepta lo que viene. Así que por alta finalidad, persevera en los diversos días con fidelidad. El siguiente arquetipo es el 39, experimento. Lo componen el trigrama abajo, Ken, el aquietamiento, el noble ante el peligro, Kan. Primero se detiene y empieza el análisis a ver si tengo yo alguna correlación con haber producido este impedimento. Y a partir de ahí prosigue el discurso, la relación de análisis, hasta poder sortear la dificultad que tiene delante. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 48, la cuarta al 31 y la quinta al hexagrama número 15. La segunda línea consuela un poco al consultante. Le dice, los impedimentos que tienes delante de ti no son imputables a tu negligencia ni a tu falta de responsabilidad. Y es más, en virtud del complementario transicional, que es el 48, en el pozo, en tu medio de base elemental, vas a poder subvenirlo. De manera que abusa el ingenio y allí ni corto ni largo podrá subvenir este tipo de dificultades. La cuarta línea, que te lleva a 31 y que ya es la primera en el trigrama externo, te dice, no, tú solo no puedes, vuelve porque te extraviaría. Estás intermedio entre la gobernación, que es la quinta, y lo que tienes debajo, que son tus solidarios. Pues corteja en ese entorno, ayuda capaz, como indica el complementario del 31. No pretendas saberlo todo y corteja el influjo. En la quinta de gobernación, habiendo asumido los dictámenes anteriores, pues ahora sí que puede acudir a los compañeros de buena gobernación y ellos te van a ayudar a equilibrar los extremos con modestia, es decir, quitando de donde haya demasiado y poniendo donde haya demasiado poco, van a equilibrar con justicia estos impedimentos que tiene delante. Así que por la alta finalidad, persevera en los diversos días con fidelidad. El siguiente arquetipo es el de la reunión, el 45. Un lago que reúne todos los veneros que hay en el entorno en esta vertiente sobre la tierra. También significa un templo donde van todos los que participan de un mismo sentido de espiritualidad. Y por extensión, pues un conjunto familiar, un conjunto empresarial, algo donde uno o una, el consultante, es una parte que debe estar dispuesto a sacrificar por el equilibrio del conjunto, pero que también debe tener el avisoramiento suficiente como para entender que no todo el que se acerca con una finalidad de boca para afuera la lleva en el interior. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al hexagrama 47. La tercera lo hace al 31 y la quinta al 16.
La segunda línea reconoce en el consultante que hay de verdad un principio verdadero en su ser, de sólido, y le dice déjate llevar por esta tendencia interior, aunque tengas que ofrendar un sacrificio, esto es prueba caracterial, te lo exige el transicional, ese grama 47 que te viene a probar, sacrifica por esta idea, déjate llevar y adelante. La tercera línea que te lleva al 31 dice, ciertamente el centro parece ocupado y está ocupado, pero no se te haya defecto el hecho de que quieras cortejar y debes poder cortejar. No implica ello que te vayan a meter en el núcleo, pero algo saldrá de ese cortejo. Respecto de principio, de contacto, de futuro, en fin, de esclarecimiento. El 31 es aquieta el interior, no pretendas saberlo todo y ábrete receptivamente a ese cortejo en relación al entorno de la idea central. La línea quinta dentro de este 45, pues ya es la de gobernación y le dice al consultante, mira, estás ya en la gobernación, pero ya no vayas a creer que todo es miel sobre hojuelas. Tienes que tener buen criterio para empatizar y no amarrar el querer. Debes congregar, pero antes convencerte de que todos están en la misma sintonía. Y para ello necesitas el complementario transicional, que siendo el arquetipo del entusiasmo, lo que debe escrutar en función de un profundo oído musical es si verdaderamente la sintonía hay un contexto de empatía y de armonía. Así que por la alta finalidad, persevera en los diversos días con fidelidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar, tres líneas de mutación, es el de la mutación, la renovación, el cambio, que abarca desde la pelecha de los pajaritos hasta las eras geológicas, los cambios de gobierno. En la naturaleza se produce sin forma dramática, tan previstas y que se corresponden como debe corresponderse en el ámbito de los humanos, la sabiduría, los elementos ejecutivos y la sincronicidad temporal. De manera que con fe, en el sentido humano, esperar atentos estas coincidencias. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 31, la segunda al 43 y la quinta al 55. La primera, dentro de la revolución, pues es muy inicial, la primera del hexagrama, es como un impulso muy prematuro, muy inmaduro. Dice, párate, párate, en principio no vayas a producir el cambio, sino ábrete receptivamente, como indica el 31, corteja en el entorno sin pretender saberlo todo, quitando tu interior, ábrete receptivamente hasta conjugar un ensamblaje pertinente para lo que haya que hacer. Con la segunda, que tiene como al 43 como complementario transicional, que dice, ojo, voz de alarma, en la pasión que gobierna en el medio, esto es incompatible con la razón, hay que tomar, no tomen las armas, no es de una manera violenta, pero hay que prepararse sin enmascaramiento de las propias posiciones débiles para dar un paso positivo en un sentido creativo. La quinta línea, que ya finalmente dentro del contexto es la línea central del hexagrama, pues le dice así dentro del contexto del cambio, ya estamos en condiciones en la gobernación. Tenemos como complementario transicional al 55, arquetipo de la plenitud, que implica que una vez que las cosas se han analizado suficientemente, se han juzgado pormenorizadamente, pues se puede constituir en unos dictámenes, en unas leyes que sean visibles como las rayas de un tigre, dice el texto,
para que todo el mundo la pueda entender claramente y la justicia sea diáfana para todos, como indica el 55. Cuando la cosa está clara, que las rayas de la Constitución nueva sean visibles para todo el mundo. Así que por la alta finalidad, confiere al carácter en los días durabilidad. El siguiente arquetipo es la conmoción. Está compuesto por la repetición del trigrama Chen, el trueno. Implica la manifestación de la divinidad en el ámbito de lo humano. Produce temor, pero no es esa su finalidad, sino que te pares, escrutes, no tires las ofrendas que llevas dignamente, pero sí analiza y saca una nueva regla que te impida no pisar camino que no se correspondan al orden ni celeste ni terrestre. Dentro de este campo de la conmoción, la primera línea lleva al 16, la segunda al 54 y la tercera al 55. La primera de la conmoción le dice, la conmoción llega a uno antes que a otro. De hecho, hay criaturas que nacen con deformaciones y a ti te ha tocado la conmoción, te llega pronto. Asúmela y presta el oído a analizar en qué tiempo, en qué campo habrás de desenvolverte con empatización, conjugando tu ritmo vital con el que demanda el sitio por donde o el contexto por donde debes madurar y hacer marchar tu propio ser. El complementario de esta transición, el 16, el entusiasmo, que significa la capacidad de afinar el oído para empatizar con el contexto. Pese a la conmoción. En la segunda línea, la conmoción llega con pérdida y el impulso del consultante sería huir, pero no, aquí no, hay que aceptar las pérdidas y no huir, sino buscar refugio espiritual. El complementario transicional, el 54, que le estaría diciendo, sí, reconocemos que el corazón no quiere aceptar las pérdidas y que ante las sanciones del destino querrías quitarte de en medio, pero el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero y somete el querer al deber, que es aceptar las pérdidas y buscar refugio en tu amparo espiritual. La tercera línea da una ligera cancha, dice, sé capaz de tener fondo y aceptar los golpes, ten capacidad de evitar aquellos que no tienen sentido, no son justos, que empasten en ti, y aquellos con los que debas replicar, pues replícalo, porque lo justo, agilidad, fondo y réplica justa, el complementario transicional el 55, cuando tienes claro en el interior que debes encajar, encájalo, cuando debes evitarlo, evítalo, y cuando es objeto de réplica, pues replícalo hacia afuera. Así que por la alta finalidad, persevera en los días con fidelidad. El siguiente arquetipo es el del aquietamiento, el sagrama número 52, Ken y Ken, montaña sobre montaña, significando una frontera entre un antes y un después. También al ser arquetipo de meditador, pues el atenerse al aquí y al ahora, entre un antes y un después, con desapego del yo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el sagrama 18, la cuarta lo hace el 56 y la sexta el hexagrama número 15. La segunda línea del aquietamiento le dice al consultante, no te dejes arrastrar por una luz, por una ilusión falaz. No podrías controlar, habla de las pantorrillas, te cogen, no formas parte de la cabeza, te ha deslumbrado algún movimiento, una persona, una entidad y te has añadido, pero cuando te dieras cuenta de que aquello va mal, que va mal, pues no lo podrías frenar. De manera que párate, retrocede, porque me he dejado influenciar, corrígelo y ojo, no te vayas a adherir a algo semejante otra vez. La cuarta línea, que es la primera del trigrama exterior,
tomamos como modelo al meditador y al meditador de índole hindú por el lenguaje, has aquietado el primer chakra espinal y ya es un punto importante dentro de ser meditador, aun cuando todavía te queden el resto de los chakras, pero ya has hecho un paso importante. Y ahora te queda adaptarte al camino del resto de los chakras. El 56 exige no arrastrar los fueros anteriores, obviamente, dentro de la meditación, una total adecuación al camino, una magra ambición personal, más bien ninguna, y sin mucha atención a lo que hay que aprender durante este camino. Finalmente, la línea sexta, que también muta dentro de este contexto, pues significa que hemos alcanzado el chakra coronal, siguiendo el símil hindú. Pues bien, aquí ya todo es un aquietamiento magnánimo, con modestia, además, como indica el transicional que el hesagrama 15, arquetipo de la modestia y de la balanza cósmica de la justicia universal. Equilibra los extremos en el fiel de la balanza en el centro. Así que por tan alta finalidad, persevera en los días con fidelidad. El siguiente arquetipo es el 57. Sun, lo suave, el viento es repetido arriba y abajo. Como lo suave, lo gentil, el viento, el razonamiento, que todo esto son símiles, no tienen una gran capacidad de transformación. Vamos a tomar el viento para producir lluvia, que finalmente presupone alimentos para el ser humano, para los animales y las plantas. Pues primero deberá reunir nubes y para reunir nubes necesita soplar siempre en una orientación, si no la dispersa. Pues bien, el 57, como tiene poca capacidad de transformación, necesita situar un alto objetivo y todos los recursos como para aprender un idioma, para aprender una materia nueva, o reiterar una y otra vez, clavar los codos o tener una letanía como se aprendía en los textos antiguos por medio de cánticos, de versificación, perseverantemente para que haya un calaje de fondo y finalmente quede la sustancia. Pues bien, sin despilfarrar energía, ahorrando para aquella finalidad. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva al 44, la quinta al 18 y la sexta al 48. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, dentro de la suavidad le dice el consultante su labor. Si sigue de esta manera de penetración, pues va a conseguir grandes logros para poder hacer ofrenda al espíritu de la tierra, al espíritu humano y al espíritu de los dioses, siempre que no permita que se te cuele autodebilidad incomplaciente. Hesagrama 44, la parte, ahí esto lo puedo gobernar yo y voy a permitir para nada. Lea la lectura de arriba abajo del 44, que es si está sometido a los principios celestes y está obteniendo buenas cacerías, no permita la debilidad. La línea quinta, dentro de la gobernación del contexto, dice algo falla, pero no es necesario que tires el motor entero. Lo mismo el cambio de una pieza. Presta atención, el complementario transicional es el 18. No es todo lo que tiene está mal, pero como digo, he puesto el símil de un motor, analiza qué pieza has comprado y has colocado por debilidad que no era la suya, corrígela, cámbiala, mira que ahora sí sea la pertinente cuando eche a andar el motor otra vez y que funcione con bien. La línea sexta, dentro del 57, que son impulsos perseverantes conforme a una finalidad, pues aquí es excesivo el contexto, hasta el punto es tan penetrante la capacidad ya perdida del consultante que la acaba por perder, incluso ha devastado, ha embotado los elementos de trabajo, los ha inutilizado por ir tan lejos. Como diría en términos vulgares, se ha pasado tres pueblos, porque tenemos como complementario donde podría haber sido eficiente su labor
en el pozo, en el contexto de lo elemental, pero ha querido ir tan lejos que ha perdido sus propias energías y los elementos que le servían. Así que ojo con esta línea también, por consultante, por la elevada finalidad en la diversidad, persevera con fidelidad. El siguiente arquetipo y último en el día de hoy es el de los pares, la reunión con los pares. Lagos que reposan uno sobre otro y que en función de sus vasos comunicantes, que son equiparables en el término de lo humano a la capacidad de regeneración recíproca, porque no se trata de reunión con los vecinos ni con los compañeros de trabajo, sino con personas electas con las que tenemos sobradas muestras de capacidad de regeneración. Pues bien, dentro de este contexto, la primera línea lleva al 47, la tercera al 43 y la quinta al 54. La primera, dentro del contexto de la paridad, le dice al consultante: si con lo que te sale del camino te llegas a contentar, pues la prueba del carácter, que es el complementario transicional, el 47, no te va a costar demasiado superarla. Tienes maleabilidad para reciclar entre lo que tú pretendías para ti y lo que el destino te pone. No discutes razonamiento con el destino, te conformas con lo que te sale al paso y sales finalmente crecido de esta manera de comportarte en el mundo y de disminuir el rencor y aceptar la realidad. La tercera línea, sin embargo, te da todavía un toque importante. Dice: no te dejes ganar por todo lo que pase por el entorno. Es como si estuvieras vacío en tu interior. Hay una debilidad que gobierna. Si tienes la capacidad de adaptarte y superar las pruebas, desecha también esta pasión que todavía gobierna y que amenaza con desbordar tu entorno, como dice el texto del transicional, la voz de alarma, la ciudad. No tomes las armas, porque no se trata de violencia, pero no enmascare tus debilidades. Y sí toma un enérgico paso en un sentido creativo. La línea quinta, que lleva al 54, pues todavía en la posición de gobernación, te va a dar un toque importante para que lo tengas muy en cuenta, ¿no? Como el vulgar que dice: yo todo lo que me sale del alma o del corazón lo digo así, con esa franqueza. Para nada. Aquí sería corrosivo. Esto te dice el 54, que es el transicional. Sí, sí, se entiende muy bien que la visceralidad tenga esa impronta en tu corazón por tu temperamento, por la cultura familiar y de la ciudad donde hayas crecido, pero el noble, por la eternidad del fin, no actúa de ese modo, sino que somete sus caprichos y sus placeres internos al deber, y el deber no es ser corrosivo en una situación como esta. Y así, por la elevada finalidad, persevera con fidelidad en el diario cambiar. Y con esto, pues, terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.